Bienvenidos a este Patreon con mis invitados de lujo. Hoy hablamos de todo en el episodio central y hoy estamos aquí con Julber Zambrano y con Marcos, hablando hoy con Paula Salge, que es psicóloga infantoparental venezolana con múltiples especializaciones en terapias basadas en las mentalizaciones, sanación de heridas de la infancia, trauma complejo, salud mental, habilidades parentales y crianza. Está certificada en disciplina positiva en Estados Unidos y también está certificada en Chile en salud mental en el contexto escolar. La pueden seguir en @paula.salge. Paula, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte aquí y para que nos des luces. Yo siempre digo que el episodio normal es un episodio de desahogo, en donde los padres decimos, no sabemos hacer esto, y luego viene la parte donde vamos realmente a aprender. Sé que estuviste conectada, estuviste escuchando el episodio. Yo quiero arrancar con... Marcos comentó que él a veces pasa 2 semanas fuera de la casa y cuando llega, se deprime, se siente muy necesitado de estar con sus hijas, de abrazarlas, de tenerlas, de besuquearlas, de estar ahí apurruñados, y cuando llega, resulta que a quien le tocó ejercer la disciplina durante esas 2 semanas fue a Julber, y de repente dice, mira, no hagas esto, no, esto no, porque resulta que hizo esto, esto y esto y esto. ¿Qué debe hacer un papá en ese sentido? Porque no es solamente la necesidad que uno tiene de estar con el hijo, sino que uno dice, estoy ausente durante 2 semanas, yo no quiero ser de paso, o sea, yo quiero que me quiera. ¿Qué hacer en ese momento? Claro, ahí en lo natural es que venga muchas ganas de compensar, como que ¿qué puedo hacer para compensar este tiempo en el que no estuve presente? ¿Ok? Entonces quieres, por ejemplo, regalarle cosas o hacer cosas con ella, pero específicamente lo importante es mirar cómo ha vivido este niño, o esta niña, en este caso porque son 2 niñas, cómo ha vivido cada una de ellas esta experiencia y cómo ha sido para ella. ¿Ok? Más que un comentario o una sugerencia general, es navegar ese mundo de nuestro hijo o hija porque lo manifiestan a través del lenguaje. Es que te extraño, es que quiero que me ayudes en las tareas, es que me encantaría. Y va a expresar su necesidad particular y única. Porque quizás amor lo que quiere es estar apuchungada viendo la televisión con su papá. Y Valerie lo que quiere es que lo ayude con las tareas, ejemplo. ¿Ok? Es, primero que nada, conectar con la individualidad de nuestro hijo para detectar qué es lo que necesita de nosotros y cómo vive esa experiencia de estar lejos de su papá o de su padrastro en este caso. Pero yo siento que él sobre todo decía eso porque es que llega y resulta que hay de repente sanciones, consecuencias, como lo quieras llamar, y si él llega y de Te repente lo que entiendo. le provoca es entregarse, es decir, déjame disfrutar de mis hijas y hacer lo que yo quiera, O sea, en cierta forma es como que... yo cada vez que llego a Amor está presa, ¿no? Por O algo sea, que lo que yo le estoy está entendiendo, castigada, siempre la busco en el calabozo, entonces, no, yo lo que le estoy entendiendo a ella es que no solamente, o sea, no necesariamente tiene que ser que llegues con un regalo o a sacarla al parque, sí, ¿verdad? Porque darle quizás, que quiere. quizás está castigada, pero a lo mejor ella también va a valorar que tú la lleves al colegio o que te acuestes con ella en la cama o que la acompañes a dormir. O sea que no hay diferentes maneras de darle atención sin tener que Yo lo premiarla que porque hice es que les quizás está pregunté qué quiere castigada. hacer, No, que les no le pregunté tienes que preguntar, pues. no, 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 pero, o sea, tú no, o poco a sea, poco, Ok, o sea, que o quizás acompañarla a comer, un desayuno, averiguar la sentar. necesidad que tienen de, un poco perdido. No, yo sí, Pero estamos, yo sí la estamos. entendí, ella como que quiso decir, o sea, no, no es un regalo, no necesariamente llegar de 2 semanas con un regalo, sino que hay otras maneras de demostrarle afecto a tus hijos que no sea premiándolo. Pero no está mal preguntarle. claro. Acabo de llegar, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer A con ella te va a papá? decir que ¿No? quieres un juguete. Ajá, y si pasa eso, por ejemplo, acaba de llegar, ¿qué me trajiste? Por ejemplo, si está acostumbrada a recibir un regalo y estamos cambiando esa dinámica, y si tú le preguntas qué quieres hacer, quiere un regalo. ¿Cómo deberíamos Y es, enfocar eso? Porque el regalo sería saltar la consecuencia que de repente Ajá. mamá puso durante esa semana. ok, los niños y niñas necesitan seguridad, ¿ok? Y dentro de esa seguridad es que haya consistencia por parte de mamá y papá en lo que pauten. Porque cuando no hay claridad en los límites y no hay consistencia en ellos, ellos se pierden. Y entra en lo que nosotros llamamos, entre comillas, manipulación, pero es que el límite no está claro y consistente. Entonces, claro, ellos se flexibilizan y buscan la manera, no por una mala intención, sino más bien todo lo contrario, van descubriendo
a través de esas consistencias y los límites, qué pueden y qué no pueden pedir, qué pueden y no pueden hacer. Entonces, en este caso, la consistencia es muy importante, que estén en ese aspecto alineado. Y dentro de lo que esté en el rayado de calza, por decirlo así, lo que esté permitido, lo que se puede hacer, hacerlo. Ok, ¿Ok? entendemos. Entonces, si Sí, te dice que quieres un regalo, claro, no, tengo que llegar y si la mamá estableció ciertas normas, acatarlas en mi llegada. Ay, eso está difícil. para que haya Sí, No, pero no te estoy él diciendo me que no se va a mira, hacer. él me mira, yo le digo, ella está castigada, ¿no? Entiendo. Y me mira como que, ¿cómo la voy a regañar si tengo 2 semanas que no la veo? Y yo, La mamá no llega, sé, yo pero llego 2 semanas muerto por verlas y me dicen, adivina qué hicieron. No las estés abrazando. Y yo, pero ¿cómo no? Si me mato. Lo veo. Ellas hicieron esto y las niñas viéndome y yo, Dios, porque yo tengo que ser un arma de represión en este momento que quiero ser un instrumento de No amor. entiendo. Entonces, para ahondar más No en eso, porque entiendo. creo que esto es una escena que más de uno la debe repetir y que podemos aprender mucho de ella. ¿Qué deberíamos corregir primero? Mi primera pregunta es, cuando él llega y pasa eso que tú le estás diciendo a él, se lo dices enfrente de las niñas. Sí, Ella Claro. hizo esto, esto y esto Sí. y esto. Claro. ¿Uno debe hacer eso en ese momento o debería haber una conversación previa de papá y mamá para que esa conversación no sea frente a ellas? Primero que nada, aparte de una conversación previa, yo invitaría a mirar qué es lo que está funcionando o no para todos, ¿ok? Porque a veces quizás funciona para Julia porque está toda esa semana o todas esas 2 semanas sola con las niñas y quizás esté cargada, quizás tenga muchas cosas encima. Y llega Marco y efectivamente lo que él auténticamente quiere es estar con sus hijas y darle ese amor que quizás por 2 semanas no pudo hacerlo, ¿ok? Entonces desde ahí ya toca la dinámica de pareja, poder ver, llegar a acuerdos y mirar cómo pueden funcionar, porque lo natural es que hay cosas que en el camino vamos viendo funcionan, no funcionan, nos ayudan a la dinámica familiar, no nos ayudan y ser capaz de flexibilizarnos, pero teniendo eso acordado, porque efectivamente si vamos improvisando en el camino en este aspecto en particular, todos están confundidos. Las niñas están confundidas de repente, pero mi mamá está así, pero veo a mi papá y mi papá me quiere dar un abrazo, entonces ¿qué pasa? Se empiezan a confundir, ¿ok? Porque no entienden mucho la dinámica, ¿ok? Eso es lo aconsejable. Primero ver qué funciona y qué no funciona para la dinámica familiar. Y separar entonces del afecto, que obviamente al llegar Marco tiene que haber el afecto, el Exacto. contacto, el afecto, el amor de que existe un reencuentro en ese momento. No es que te portaste mal toda la Claro, semana y tu papá te portaste mal toda la semana. No, No. claro, entrégate. claro. sí. Esta abrazación Claro, es una almohada llegando ahí. A los dos. hay que mirar varias cosas. O sea, Ajá. por ejemplo, esto de poder darle el amor, pero hay algo aquí que es muy importante. Las niñas, nuestras hijas, yo también tengo 2 niñas preciosas, pero nuestras hijas e hijos se descubren a través de nuestra mirada. Entonces, ese primer encuentro en el que ellas ven a Marco, ansiosos por descubrirse en su mirada, el que quiera conectar desde el amor es importante, ¿sí? Porque si, por ejemplo, llega y se encuentra con una mirada en el que no se ven deseadas, que no, ya va, lo que vienes a decirme estas cosas en ese primer encuentro, puede ser muy doloroso para ellas, porque ¿qué pasa con la mirada? Como se encuentran en nuestra mirada, cuando ellas reciben información, por ejemplo, ven en mi mirada que hay enojo, que hay decepción, ellas van integrando todo lo que van percibiendo de nosotros, más que de las palabras pesan muy poco en la construcción de la autoestima y de la identidad, sino las sensaciones que reciben, ¿ok? Por ejemplo, si le decimos, eres muy valiosa, importante y capaz, es un ejemplo aparte, le decimos esto, pero cuando va a ayudarnos a limpiar la mesa, le decimos, no, que tú no lo sabes hacer, no te metas aquí que tú no sabes cómo es esto. Y empezamos con nuestras actitudes y la forma en que las acompañamos a demostrar lo contrario, las palabras son humo. Lo que más importa son esas sensaciones, como esas sensaciones de amor, de sentirse que son amadas, que son queridas, que son deseadas, que quieren estar conmigo, ¿ok? Entonces es muy importante en ese encuentro que pueda haber ese espacio de conexión en el que pueden encontrar a través de, en este caso, los ojos de Marco, ese amor. Y ese, eres importante para mí. Y aunque no estuve contigo en este tiempo, quiero que sepas que mi amor siempre ha estado contigo, que yo te amo, ¿ok? Entonces eso es bien también importante tenerlo presente. Claro. Entonces, como para organizar esta situación y llevarnos los punticos así sobre las IES, la llegada y el reencuentro familiar, en ese momento debe haber
Sencillamente eso, reencuentro, amor, conexión. Luego Tal cual. podríamos los padres, por ejemplo, hacer una reunión de padres y representantes, en presencia de los niños, quizás media hora, una hora después, y decir, mira, durante esta semana pasó esto, esto y esto y esto, y luego tener de repente un ritual, si es que esto se repite muchas veces con padres que les toca viajar mucho a menudo, hacer una reunión luego donde diga, mira, mamá habla y dice pasó esto y esto y esto, las consecuencias son estos, pero ya ha pasado ese momento del reencuentro. Eso podría ser una dinámica que se podría, digamos, utilizar. Sí, claro. Sí, es Claro. una herramienta que se puede Nos utilizar. llevamos ese regalito, me parece súper interesante. Y Otra algo cosa, también ajá, muy, sí, dime. algo muy valioso, los niños menores de 3 años, estas separaciones las suelen interpretar o malinterpretar, porque los niños absorben todo, pero interpretan malísimo, son pésimos interpretando. Llegan a interpretar de una forma que es muy errónea, porque lo interpretan como si fuera un abandono, ¿ok? Ok. Por eso es muy importante representar a través del lenguaje estos tiempos en el que no estás en casa. Por ejemplo, papá va a estar trabajando, papá te ama, papá piensa en ti, mira, papá te envió este video, papá, para que no lo experimenten en este caso como un abandono, porque es como naturalmente lo viven, ¿ok? Ok. Entonces eso es como otro tip que te puedo dar allí que es muy útil. Ok, qué bueno. Súper bueno. Otra de las cosas que me pareció súper interesante es que Julbert comentó que Valerie está entrando en la adolescencia y empieza pues todos estos cambios físicos en las niñas. Dice, tiene ya un cuerpo como de una niña de 13 años, pero no tiene 13 años todavía y nos estamos enfrentando a una realidad súper diferente en la que crecimos nosotros, en donde ya en los colegios pasan cosas y tienen contacto con drogas, sexo, tienen acceso a las redes, a internet, incluso, o sea, los videos de música. El otro día mi hijo puso un video de música y yo dije, Dios mío, ¿cómo le explico yo esto a este niño que me está preguntando esto? Y el video era súper explícito y son cosas muy difíciles de filtrar. Entonces, ¿qué hacer y qué manejar o cómo abordar esta entrada en la adolescencia y cómo preparar y cómo conversar estos temas? Marcos comentaba que sus papás fueron muy rudos y muy claros y desde muy pequeño pues le dijeron, mira, esto es así, 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 asado. Y ahora oímos toda esta gente que dice, bueno, pero es que uno no puede adelantarse a la edad de los niños y cómo le vas a hablar de tal cosa y de repente dice, bueno, 13 años y ya tuvo una experiencia sexual en el baño del colegio Claro. porque eso es una Total. locura. Y no lo hablé. Y no lo hablé, exacto. Tal cual. Cuando hablamos de la adolescencia, este cambio, yo estaba escuchando a Gilbert y decía, pero es que esto es otra cosa, o sea, esto es muy distinto a lo que yo había vivido. Claro. ¿Qué es esto? Y hay autores que lo describen como el segundo nacimiento. Es Y que para nosotros, las mamás y los papás, nos sentimos frustrados y hasta duele, porque ya no es niña, ya creció, ¿qué Claro. pasó con mi pequeña? Y nos enfrentamos como con hasta dolor, esta nostalgia y a la vez este asombro ante todos estos nuevos desafíos de la adolescencia. Y en la adolescencia sea lo que es el despertar sexual. Cuando son chiquitos, tú le dices a una niña y un niño el amor y dicen, ay, qué asco, no quieren hablar de eso, no les interesa, no les gusta. Pero llega la adolescencia y ya se enfrentan con esta realidad. Entonces, prepararlos para todos los riesgos que conlleva la adolescencia es muy importante. Hablando con claridad y poniéndole nombre a cada experiencia y a cada uno de los sucesos que puede pasar. Y es muy importante ante los factores de riesgo, por ejemplo, drogas, alcohol, todo este tema de las redes sociales, es muy importante no solo conversarlo, sino comprender desde la base cómo se origina estas problemáticas. ¿Y cómo se origina? Uno, tenemos el componente neurobiológico, ¿ok? Si hay adicción al celular, a las drogas, o al teléfono, o al alcohol, esto se suscita por 3 componentes. Este componente neurobiológico. Segundo, vulneración de la infancia. Y tercero, tenemos el contexto de riesgo. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, fueron muchos soldados americanos hasta Vietnam, y cuando estuvieron allá, ellos consumían cocaína para poder sobrevivir al ritmo de la guerra y estar en constante estado de alerta. Es una sustancia sumamente adictiva. Y en Estados Unidos estaban preparados que cuando volvieran, se encontraran con un pocotón de personas con adicción. Pero cuando regresaron, no se encontraron con eso. No había adicción por parte de ellos. Y se preguntaban, ¿qué pasó aquí? Y empezaron a estudiar a profundidad este tema de las adicciones.
que se dieron cuenta que los que regresaban y consumían eran porque volvían uno a un contexto de riesgo, que la adolescencia, en lo que estamos viviendo en muchos ámbitos, hay contexto de riesgo, ¿ok? Pero si no hay vulneración de la infancia, si el niño se siente seguro, experimenta seguridad con sus padres y es regulado por sus padres, regulado emocionalmente, acompañado, porque ya se conoce que no tienen esa capacidad de regularse en la infancia, pero cuando somos capaces de acompañarlos en esa regulación, no tienen por qué acudir a la adicción. Pueden experimentarlo y probarlo, pero a que sea un consumo problemático y una adicción, tiene que cumplirse estos 3 criterios. ¿Ok? Entonces, más que controlar, que no prueben la droga, que no se acerquen, es comprender desde las bases cómo es que se produce esta adicción. Claro. ¿Cómo podemos evitarlo? Y tiene que ver con casa, con darles ese amor, con darles esa seguridad, con acompañarlos a comprenderse y a regularse. Porque cuando no existe en el cerebro esa experiencia o esa sensación de ser regulado por los padres, va a buscar ser regulado por otras sustancias, sea el teléfono, sea las drogas, sea el alcohol, etcétera, o la comida también, por ejemplo. Bueno, ¿tú crees que sea demasiado? Por ejemplo, yo no le, yo No le, estás com- viendo tu país yo que le, com- alquilamos en yo la le casa. compré un teléfono a mi hija y no le duró ni una semana. O sea, le tengo tanto miedo al tema de las redes y del acceso tan libre que les quita su inocencia. O sea, porque siento que el mundo del YouTube, del Internet, les quita por completo la inocencia a los niños, que tanto así que yo no, se le duró una semana y no se lo volví a dar más nunca. Y ella todavía me dice, mamá, pero todas mis amigas tienen teléfono y yo no. Y yo no sé si es exagerado porque yo no le doy teléfono a mi hija, o sea, para nada. Ahorita lo único que ella tiene acceso es al YouTube en el televisor de la casa, en la sala donde estamos todos, donde vemos lo que ella está viendo, pero le tengo tanto terror a ese mundo que siento que a veces exagero un poco, ¿no? De no darle nada que pues ella pueda tener acceso libre a esas cosas, porque por más que uno trate de controlarlo, es imposible, o sea, no. Pero sin embargo tiene el colegio donde ella ve y aprende muchas cosas que le dicen los otros niños y eso es incontrolable y uno toca hablarle. Pero yo, por ejemplo, soy de las mamás que no, todavía no estoy preparada para que ella tenga un celular en la mano. O sea, para mí ha sido, tiene su tablet en la que ella juega, pero no tiene acceso a YouTube de grande, no tiene acceso a muchas cosas todavía porque le tengo terror. O sea, y no sé si estoy haciendo un bien al ocultarle demasiado ese mundo en vez de enseñarla a manejarlo, o si, no, o sea, no sé si estoy haciendo Me mal, encanta. Mira, la esa verdad. pregunta es súper interesante y yo le voy a agregar, Yo creo que eso lo vimos todos. sí, el hecho de que lo que ella dice, o sea, puede ser que tú no le estés entregando a tu hijo acceso a YouTube, pero tienen los amiguitos en el Sí. receso o en el transporte que sí lo tienen, porque, por ejemplo, el video que vio mi hijo fue un video que se lo mandaron por chat. Él no tiene YouTube, pero tiene un chat entre los amigos. Y le mandaron el video de música, se lo mandaron por el chat y yo vi el video, por ejemplo. Entonces, aunque uno trate a veces de acercar, y eso me pasó esta semana, me hizo conversar con mi esposo y decir, mira, primero hay que sentarse y revisar continuamente el teléfono. Se lo pedí, le dije, ¿me puedes abrir por ejemplo, tu chat? Por ejemplo, las maestras mandaron una nota hoy, esta semana, que decía que habían encontrado que estaban diciendo malas palabras en el chat y no eran palabras para unos niños. Mi hijo tiene 8 años. Y dije en ese momento, ups, algo está pasando, y enseguida se me prendió la alerta y dije, yo sé que mi hijo debe haber dicho una mala palabra en ese chat porque yo lo conozco. Él es, o sea, líder de grupo. Y en efecto le dije, mi amor, ¿me puedes abrir el chat y me puedes mostrar? Y te lo estoy pidiendo porque una maestra mandó esta comunicación en el chat de padres y necesito verlo. Y él mismo me lo abrió y me lo mostró y dijo, sí, mamá, yo dije malas palabras. Y ahí decía, fucking no sé qué, don't dare to be gay. O sea, una cantidad de cosas que yo era respirando por dentro con ganas de... y leyendo. Y entonces me acuerdo de la terapia, y la terapia entonces empiezo con preguntas abiertas. Mi amor, ¿qué querías tú decir con esto? ¿Por qué te provocó? ¿Tú sabes lo que significa esto? Entonces, uniendo lo que te acaba de contar Julber con mi experiencia de esta semana, ¿qué realmente debemos hacer? ¿Qué herramientas o qué tenemos que aprender nosotros los padres para manejar esa situación y no
lo primero que yo dije es, no le voy a gritar porque se va a bloquear y me va a ocultar el teléfono y no me lo va a querer mostrar más. Entonces ya yo sé que no lo voy a regañar y me tengo que aguantar para no regañarlo, porque es la primera vez que lo estoy viendo, para que él tenga la confianza de mostrarme y de abrirse, porque Claro. mamá Total. no va a ser un ogro. Esa lección me la aprendí, la logré aplicar, aunque te lo juro que tenía, o sea, a Laura Bozo aquí No quiere en el partir el pecho, teléfono y decir, aquí para. ¿Qué herramientas podemos tener? Me encanta esto que acaban de poner sobre la mesa, porque es algo que no solo les aterra a ustedes, les preocupa, problemáticas que se presentan a través del teléfono. Y primero hay que entender en qué etapa de la vida se encuentran. En la preadolescencia y adolescencia se da todo este tema de descubrir su propia identidad. Y algo que pasa en la adolescencia es que se descubren a través del otro. Por ejemplo, me acerco más a esta chica porque le gusta la lectura como a mí. Me gusta este otro porque le gusta la niña. Me acerco a este otro porque tiene una banda y me encanta la música. Y nos vamos acercando a las personas con las que tenemos intereses parecidos y alejando y distanciando de las que no. ¿Qué sucede en el espacio social actual de los adolescentes? Es distinto al nuestro, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo era adolescente, se acostumbraba a ir a casa de los amigos, fiestas en casa de los amigos, a veces nos íbamos, yo la verdad soy muy poco rumera, entonces era más de casa, pero a veces, por ejemplo, íbamos a rumbear en un sitio, ¿ok? Pero era más que nada eso, durante la adolescencia, ¿ok? ¿Qué sucede? Si llega el lunes y todos están hablando de la fiesta que hubo en casa de fulanito y yo no fui, yo me voy a sentir desencajada. Si esto es algo consistente a través del tiempo, en el que todos salen y yo no salgo, aún más desencajada me puedo sentir, al igual que ustedes. Porque hablan de cosas, yo no estuve ahí, yo no sé de qué están hablando, se ríen de chistes internos, pero es que yo no estuve ahí para reírme de esto, y nos vamos distanciando del grupo social. ¿Qué pasa? Cuando caemos en eso, sea lo que es esta desadaptación, que altera cómo nos percibimos a nosotros mismos, que es la identidad. ¿Ok? Pero ahora la cancha donde los adolescentes aprenden y a identificarse y ser quienes son, esta área social, es en gran parte el teléfono. ¿Ok? Entonces, quitarle el teléfono por completo puede caer en lo que es la desadaptación, que bien sabemos altera el autoestima, la identidad y otros aspectos propios de la persona. ¿Ok? Porque no sé, se están riendo todos de un meme en el salón y dicen, como el meme de la rana René, por ejemplo. Y él no va a tener idea de lo que están hablando y se va sintiendo cada vez más desencajado y más desencajada. ¿Ok? Esto no significa que los adolescentes tienen la capacidad de lidiar con todos los riesgos que tiene el celular o el uso de las redes sociales. Pero sí quiere decir que nosotros tenemos que estar al tanto y prevenir estos riesgos. Si no estamos en capacidad o nuestros hijos no están en capacidad de escuchar los riesgos que conlleva el uso del celular, grooming, cyberbullying, etcétera, no está listo para un celular. Claro. ¿Ok? Entonces hay una etapa. Por ejemplo, los niños no necesitan celular. Más bien hace mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando usamos la pantalla, ¿qué pasa con la pantalla? A diferencia del contacto con otras personas, están en pareja, imagínense, están con su pareja, con sus hijos, abrazos, ¿y qué se produce en su cuerpo? Oxitocina, que es una hormona, una sustancia de la felicidad. ¿Qué pasa con la oxitocina? Aunque no nos da esa euforia, sentimos una sensación de placer y bienestar que a largo plazo se mantiene por mucho tiempo en nuestro organismo. Pero cuando tenemos la pantalla, ¿qué sucede con la pantalla? Tenemos la pantalla en mano y lo que se produce es dopamina, que es otra sustancia también de la felicidad. Pero a diferencia de la oxitocina, la dopamina tiene esta característica que sube y baja muy rápido, y si no hay oxitocina, la sensación de vacío es muy grande. Y nos enfrentamos a un mundo donde los niños están cada vez más solos, espacios cada vez menos sociales, estamos distantes de la familia, por ejemplo, los venezolanos, estamos regados por el mundo, no tienen a la familia cerca, no hay gente familiar en casa que los esté cuidando, quizás están todo el día en el daycare, y cada vez están más solos, más solos, más solos. Por ende, menos oxitocina. Y si ante la menos oxitocina le damos el celular, que es dopamina, van a sentir una mayor sensación de vacío. Wow, súper interesante. Bueno, espero que se hayan llevado estos dos grandes tips
No estás mal, entonces, no darle el celular, solo que hay que hablarle, obviamente, de lo que hay, de Claro. lo que existe y tratar de ver si se siente ella pues fuera de grupo por no tenerlo o no tenerlo y de repente pues darle el chance de que, no sé, tenga acceso al tuyo a través de algo y poderlo controlar. El mío lo tiene, se lo tenemos súper supervisado en horarios y obviamente controles parentales que nos hemos vuelto unos freak de aprender control Claro. parental para poder bloquear páginas. Paula, te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros en este Patreon. Espero que se hayan llevado. No, No. voy a ver si la sigo, porque de verdad tiene información muy valiosa. La verdad, sí. En serio, sí. Y lo que yo digo, nosotros tenemos que reeducarnos, nosotros tenemos que reaprender y si nosotros queremos tener hijos saludables, psicológicamente sanos y felices con inteligencia emocional, los primeros que tenemos que reaprender Claro. y sanar nuestras heridas de infancia somos nosotros los padres. Así que 1.000.000 de gracias a ustedes, Patreoncitos, 1.000.000 de gracias por estar siempre aquí con nosotros. Y bueno, será hasta la próxima. 1.000.000 de gracias, Gracias a Julia, ti. Marcos, Paula. Gracias, amor. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Paula.salge para que la sigan. Nos vemos. Hasta luego.